Mis hermanos, llegó el momento. Vamos a pedir al hermano Patillo. Muchas gracias. Si ustedes quieren sentarse y así nos vemos las caras más directamente, me parece bueno. En esta mañana, mis queridos hermanos, los quiero saludar con mucho cariño y decirles que estoy contento de estar una vez más en este bonito lugar. El Señor nos ha bendecido durante toda la semana, nos ha dado la vida, nos ha dado muchos privilegios y hoy debemos estar contentos, felices, pero veo que las caras están un poco serias. No sé qué les pasa, están serios. Tal vez están serios porque ya saben el tema, ¿verdad? Ya saben de qué vamos a hablar. ¿Quién sabe de qué vamos a hablar? Muy bien. El himno tiene un mensaje. Y es en serio. Viene un juicio. Y tendremos que ser confrontados por el juez. Si no estamos en buena situación, va a ser un día terrible. La meditación para esta mañana la he titulado como en los días de Noé. Les comentaba a los hermanos de Santa María que a finales del mes anterior estuve en la ciudad de Boston para un congreso de cirugía y me quedé muy maravillado nuevamente de ver todo lo que el hombre ha hecho. Y a la vez me impresiona mucho cómo Satanás ha logrado atarnos y atraernos a todo lo que es material. Caminando en las horas libres con mi esposa, pasamos por diferentes calles en donde se veían edificios enormes, pero de afuera uno no es consciente de cómo esos edificios están conectados por puentes que pasan a través de las calles y son en realidad centros comerciales. Cuando uno va al metro, baja hasta 3 niveles y esos trenes están llevando millones de personas a prisa, grandes velocidades, millones de personas transportándose de un lugar para otro. Y en las calles, tráfico terrible, la gente caminando todos a gran velocidad. Parece un frenesí. Toda la gente ocupada, toda la gente apurada, toda la gente interesada haciendo algo. Y la gente está corriendo, caminando, comprando, vendiendo, inventando, creando cosas cada vez más atractivas, cada vez que apelan más a nuestros sentidos. Y es un paralelo con lo que ocurre en nuestra vida personal. No es solamente el mundo el que está deprisa, no es solo el mundo el que está ocupado en las cosas materiales, no es solo el mundo el que está en un frenesí. Nosotros individualmente estamos en la misma situación. Nos levantamos en la mañana y ya estamos tarde. Madrugamos y ya estamos tarde, ¿verdad? Y venimos tarde en la noche. Y qué desgracia. No alcanzamos a hacer todo lo que queríamos hacer en ese día. Y un día sigue al otro en la misma situación, en la misma rutina. Todos tan ocupados haciendo cosas buenas, todos nosotros tan ocupados haciendo cosas importantes, pero no haciendo lo más importante. Y eso que es más importante es nuestra preparación para un mundo mejor. Este mundo, mis queridos hermanos, es un mundo en el que vivimos de paso. Esta aquí no es nuestra casa, este no es nuestro hogar, aquí estamos de paso. Esto solamente es un experimento, es un lugar de prueba en donde vamos a vivir 60 o 70 años. Y en ese tiempo de vida vamos a ser calificados o descalificados para esa vida mejor.
que no es de 70 años, sino una vida eterna, que no es una vida de lágrimas y tristeza y muerte y enfermedad, sino una vida de alegría, una vida en compañía del Señor Jesús por siempre, con todos los redimidos, con los seres que no cayeron de otros mundos, de otros planetas, con los ángeles que adoran constantemente al Señor. Es otro mundo, es otra vida. Esa es la vida nuestra, esa es la que tenemos que perseguir. Y hoy, en este momento, quisiera hacerles consciente de que hemos llegado al fin de la semana. ¿Verdad? ¿Estamos en el fin de semana? ¿Sí? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo en que estamos en el fin de semana? La mayoría, ¿verdad? ¿Y en qué año estamos viviendo? ¿En qué año vivimos? 2018, ¿verdad? Y seguimos todavía pensando en chiquito. Esta vida chiquita, nos conformamos con una casa pequeña, un carro que se envejece, un cuerpo que se hace viejo, le salen arrugas, le salen canas y finalmente morimos. Y pensamos en micro, esta vida de 50, 60 o 70 años. Lo que conseguimos durante el trabajo que hacemos durante esta vida no es nada comparado con lo que el Señor tiene para ofrecernos. Qué bonito el piso esto. Bonito este piso. Pero no es nada comparado con las calles que tendrá la patria celestial. Pensamos todavía en chiquito que estamos viviendo el año 2018. Pues no vivimos en el año 2018. En realidad estamos viviendo en el año 6018. La semana de la creación tiene 7 días. Y Dios creó todo cuanto existe en 6 días. Y en el 7º día reposó de todo cuanto había creado, de su trabajo, que no era mucho, simplemente hablar y ya estaba hecho. En lo que más trabajó fue haciendo a Adán, porque hizo el muñequito, lo creó, lo formó, hizo el diseño y luego sopló. Y luego también hizo a Eva, otro trabajo con sus manos, revelando el amor y el cuidado personal que Dios tiene por cada uno de nosotros. Creó cosas hermosas, los animales, las montañas, los mares, los ríos, el cielo, todo lo que hay en el universo, pero solamente con su voz. Y a nosotros, personalmente, nos creó con sus manos tiernas y amorosas. Esa es una razón por la que debemos estar felices. Somos especiales, somos la criatura especial de Dios. Esa semana de la creación en la que Dios crea todo cuanto existe, es como una representación de la historia de la humanidad. 6 días y después un día de descanso. 6,000 años y después 1,000 años de descanso. Y en la semana de la creación, el día fue establecido con un orden específico. Su estructura del día tiene un orden específico. ¿Cuál es ese orden? La parte oscura del día aconteció primero. Y fue la noche y la mañana del primero, segundo y tercer días. Si ya pasaron 6,000 años, entonces, y si empezamos el año 7,000, ¿en qué parte de ese día estamos? En la parte oscura, ¿verdad? Es decir, la semana para trabajar ya pasó, ya entramos a la parte del descanso. Esta idea la traigo a colación
para que seamos conscientes del tiempo en el cual vivimos. Muchos de nosotros nos levantamos todos los días a trabajar, vamos a la escuela, queremos que nuestros hijos sean abogados, doctores, ingenieros, carpinteros, lo que sea, para que vivan mucho tiempo más y tengan hijos y nosotros tener nietos y ellos nietos y nosotros bisnietos, para que construyan, hagan casas, compren fincas. Y se nos olvida que el tiempo ya se terminó. De hecho, ya se acabó el tiempo. El tiempo en el que estamos viviendo nosotros hoy es el tiempo del fin. Si es el tiempo del fin, significa que ya no queda más. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia, es un tiempo extra, es una ñapa. Es un regalo que el Señor nos da, esperando a que cada uno de nosotros se arrepienta de su maldad y se acoja a la gracia que el Señor nos ofrece. Pero Satanás nos tiene engañados y continuamos trabajando como si todavía faltara muchísimo tiempo. Por eso, hermanitos, los invito para que junto conmigo nos despertemos de ese letargo espiritual en el cual vivimos. ¿Qué dice la lectura bíblica? Vamos a la lectura bíblica una vez más en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, que son palabras que indican una profecía. Esta lectura bíblica es una profecía. Una profecía es acontecimientos que van a suceder en el futuro. Y hace más de 2000 años Jesús nos dijo cómo iba a ser la vida en el tiempo nuestro, cómo iba a funcionar la gente en este tiempo que es el tiempo del fin. Dice Mateo 24, 37 en adelante. Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Todos están ocupados, todos haciendo cosas. ¿Saben qué? Haciendo muchas cosas que al fin de la cuenta no servirán para nada. Porque todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo hermoso que construyamos acá, finalmente va a ser quemado, va a ser destruido. En el mes de noviembre pasado, estaba en la ciudad de Miami y me reuní con un amigo anestesiólogo. Lo invité para que fuéramos a cenar, vino con su esposa, nos sentamos a comer y hablamos de muchas cosas. Hombre de como 58, 59 años, trabajaba en un hospital particular con mucho éxito. Hizo una casa de ensueño, hermosa, en una parte del jardín. Hizo un espacio donde tenía un yate enorme, bonito. El garaje con más carros de los que él necesitaba en realidad. Buen hombre, buena persona. La esposa enfermera, trabajando también, muy ocupados, buenas personas. Y hablando de planes y hablando de futuro, me dijo, yo voy a trabajar 10 años más y después me retiro. Yo le había mencionado que ya tengo, en ese tiempo tenía 60 años, yendo para 61. Y le dije que tal vez en un par de años ya no quería trabajar más. Y él me dijo, ¿pero por qué? Yo sí voy a trabajar 10 años más. ¿Para qué quería trabajar más? En realidad no podía gastarse todo lo que ya tenía. En el mes de junio le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Hace 2 semanas se murió. Somos conscientes de lo que tenemos. Esta vida es un regalo, es un préstamo. No sabemos cuándo se terminan. Se mueren los jóvenes, se mueren los niños, no solamente los viejos. Pero estamos tan ocupados que solamente nuestro foco de atención es este mundo, es la ropa, es el estudio, es la comida, es la escuela. Y se nos olvida que en realidad a donde tenemos que mirar, a donde tenemos que dirigir nuestra mirada es a la patria celestial. Todo lo que hacemos es bueno, pero nos ayuda y nos encamina para ir a nuestro hogar, que es el cielo. Si no estamos haciendo eso,
nos estamos preparando para la perdición eterna. Cuando el Señor venga, no vamos a estar de acuerdo con Él, no vamos a estar listos, no vamos a estar en condiciones de ser transportados a esa vida mejor. Si el Señor Jesús dijo que estos días que nosotros vivimos hoy serían como los días de Noé, es importante entonces que todos nosotros vayamos a estudiar en el Antiguo Testamento para ver cómo eran los días de Noé. Vamos pues entonces al libro de Génesis, capítulo 6, del 1 en adelante, para tener una idea de cómo era la vida en los tiempos antes del diluvio. Dice el capítulo 6 de Génesis, versículo 1, capítulo 6, 1. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Un paréntesis. ¿Es malo trabajar? Sí. ¿Por qué es malo trabajar? ¿Es malo comer? ¿Es malo beber? ¿Agua? ¿Jugos? ¿Es malo edificar una casa? ¿Es malo casarse? Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice el registro sagrado que unos hombres vieron unas mujeres y se encantaron con ellas y se casaron con ellas, y después parece que el Señor no le gustó la idea. Y dice en el versículo 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y de ahí en adelante les dijo: su edad será 120 años. Antes vivían 900, 800, 700, casi 1000 años. ¿Qué tenía de malo mirar unas mujeres, enamorarse y casarse con ellas? ¿Cuál era el problema? Quiero llevarlos un poquito más adelante. Sigamos con el versículo 4 y ahorita vamos a explicar qué era lo que tenía de malo comer y beber, edificar, casarse, etcétera. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y miren el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Era mucha? Era demasiada. Dice: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Y esa condición de vida del hombre tan mala causó un efecto hasta en los sentimientos de nuestro Creador, porque esa conducta nuestra mala hizo que Dios sintiera algo. Y eso que sintió Dios es que en el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Esto es una miseria, esto es una desgracia, que a Dios le haya dolido hacer el ser humano, que a Dios le haya entristecido haber hecho ese trabajo tan bonito que había hecho. ¿Notamos la implicación de estas palabras? Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Increíble. Dios Todopoderoso, creador del universo, omnisapiente, paciente, amoroso, arrinconado contra la pared por la conducta humana, a tal grado que se arrepintió, le pesó haber creado al ser humano, y luego lo hizo decidir que lo exterminaría. Y no solamente al ser humano, pero todo lo que él había creado. Qué tristeza, ¿verdad?
Más adelante, en el versículo 11 del capítulo 6 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Querían saber cómo era la vida en los tiempos de antes del diluvio. Querían saber de qué se trataba lo que estaba hablando Jesús. Bueno, así era, como le acabo de leer. Así era la vida en los tiempos de Noé. ¿Y qué dijo Jesús? Que de la misma manera como era en ese tiempo, sería ¿en cuál tiempo? En nuestro tiempo. En el tiempo en el que vivimos, en el mundo que habitamos hoy. ¿Y qué sucedió con el Señor? En su mente, en sus planes, en su conducta, decidió acabar con todo. Dice la lectura bíblica en el versículo 39 de Mateo 24, que no se dieron cuenta, y vino el diluvio y perecieron todos. Pregunta: si la gente y la vida era tan mala y tan perversa en el tiempo de Noé, y si ahora la vida es tan mala y tan ruin en nuestro tiempo, ¿será que el Señor va a actuar diferente? La historia se va a repetir. No va a ser destruido este mundo por agua más, porque el Señor prometió que no lo va a hacer, pero va a ser destruido por fuego y por azufre. ¿Cuándo es el tiempo del fin? ¿De cuál tiempo estaba hablando el Señor? Dijo: así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cuándo es que va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir el Señor Jesús? ¿Quién de ustedes sabe cuándo va a venir el Señor Jesús? Muy bien, son buenos estudiantes. Nadie sabe la hora, pero ¿saben ustedes que el Señor dejó indicativos, dejó señales que no dan la fecha, pero nos dice lo que más o menos en qué fecha no, sino en qué momento, cuando se cumplen ciertas condiciones, va a aparecerse el Señor en las nubes de los cielos? Y todo lo que el Señor habló acerca de ese momento se ha cumplido. Los adventistas del séptimo día por mucho tiempo hemos dicho que solamente falta una cosa por cumplirse. ¿Y cuál es esa cosa que falta por cumplirse? Que cada uno tenga la oportunidad de conocer al Señor. Porque el Señor no va a juzgar a alguien que no tiene conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo. ¿Y cuánto se va a tardar para que la gente conozca a Dios? Depende de nosotros. Pero el mismo mundo que ha creado la tecnología y que se ha utilizado tan terriblemente para el mal, también está siendo utilizada para el bien. Y una noticia o un acontecimiento aparece hoy aquí y en el mismo día lo saben en todo el mundo. Entonces, no piensen ustedes que hay muchas tribus y hay mucha gente que está en la ignorancia acerca de Dios. No, el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Dios verdadero está sucediendo a pasos agigantados. La condición espiritual, voy a leer un apartado, dice: la condición espiritual del mundo en los días de Noé, antes del diluvio, fue la misma condición que se vivirá en los días del tiempo del fin. Viviremos los mismos problemas sociales y la misma condición moral. Y esto lo podemos decir con toda certeza, con toda seguridad, porque así lo predijo el Señor Jesús cuando dijo: como en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. La misma condición mala y pervertida antediluviana será similar a la condición moral mala y pervertida de nuestro tiempo. ¿Qué sucedió entonces como consecuencia de esa vida mala y pervertida? Que Dios destruyó al mundo. Va a suceder lo mismo, mis queridos hermanos. Estamos viviendo en un tiempo límite.
No tenemos tiempo que perder haciendo casas y haciendo tesoros en esta tierra. Vamos a ocuparnos realmente en lo que es importante. No digo que no hagan su casa, háganla. Pero si ustedes quieren destinar algo que realmente se salve, inviértalo en la ganancia de las almas. Inviértalo en ayudar a la gente. Usted entréguese a las personas, ayude a la gente sin interés material. En aquellos años, vamos entonces nuevamente al capítulo 6 de Génesis, versículo 1. Satanás apeló a los sentidos para atraer a la gente a su militancia. Quiero que recuerden, en la casa lo van a leer, el capítulo 4 del libro de Génesis habla de la descendencia de Caín. Y el capítulo 5 habla de la descendencia de Set. De ahí salieron dos grupos de personas que de hecho se distinguieron por su rebelión contra Dios o por su obediencia a Dios. Los hijos de Caín, ellos fueron abiertamente rebeldes contra Dios. No solamente Caín fue un asesino, el primer asesino que mató a su propio hermano, sino que su descendencia tuvo la misma tendencia, las mismas características, la misma conducta. Quiero leerles un apartado que encontré en Spiritual Gifts, volumen 3, página 60, en donde dice: Sed, que era uno de los descendientes, Sed de hecho fue el hijo que tuvieron Adán y Eva después de que murió Abel, muerto por su hermano Caín. Y él se llamó Sed. Mire lo que dicen de Sed. Sed tenía una estatura más noble que Caín y Abel, y se asemejaba más a Adán que cualquiera de sus otros hijos. Los descendientes de Sed se habían apartado de los malvados descendientes de Caín. O sea, hubo una separación, hubo una división, hubo un alejamiento de un grupo con relación al otro por la forma de vida. Y esta es una lección que nosotros tenemos que tener clara también. Si hay un grupo de personas que no viven conforme a Dios, no hacemos bien en estarnos relacionando íntimamente con ellos. Debemos alertarlos, debemos aconsejarlos, debemos predicarles, pero no debemos mezclarnos ni emocional ni espiritualmente con ellos. Los descendientes de Sed se habían apartado de los malvados descendientes de Caín. Aquellos atesoraban el conocimiento de la voluntad de Dios, mientras que la raza impía de Caín no manifestaba ningún respeto para con Dios y sus mandamientos. Pero cuando los hombres se multiplicaron sobre la tierra, los descendientes de Sed vieron que las hijas de los descendientes de Caín eran hermosas. Ahora, es claro para nosotros quiénes son los hijos de los hombres y las hijas de los hombres, ¿verdad? Las hijas de los hombres y los hijos de Dios, ¿verdad? Eran dos grupos, el grupo obediente y el grupo rebelde. Pero qué de malo tenía que los hijos de Dios vieran a las hermosas hijas de los hombres y se enamoraran de ellas. Esa unión iba a causar una influencia, no solamente una atracción física, pero como consecuencia una influencia emocional, espiritual, moral. Y eso era lo que era malo en esa relación. Ahora, algunos estudiosos preguntan, y es que ¿por qué eran tan hermosas las hijas de los hombres? Yo no creo que físicamente esos grupos de descendientes de Caín y de Sed fueran muy diferentes. De hecho, yo creo que todas las mujeres eran hermosas, porque estaban recién creadas. Hacía muy poco Dios había creado la humanidad perfecta. El pecado y no había ocurrido una muy larga historia como para ver deterioro en las características físicas de las personas. Yo creo que todos eran hermosos. Pero había algo que el versículo dice, hay un verbo que menciona particularmente el versículo 1 de Génesis, y es el verbo ver. Dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea, la vista, algo vieron ellos que interpretaron o les apeló a sus sentidos como hermoso. ¿Y qué era lo hermoso? Que tenían
las hijas de los hombres. Muy bien, muy bien. Las descendientes del linaje de Caín se adornaban externamente, se pintaban, mientras que las descendientes del linaje de Set no lo hacían. ¿Y cómo podemos nosotros afirmar eso? ¿De dónde sacamos ese dato? ¿Cómo podemos asegurar que era así? Bueno, la Biblia tiene mucha información y ella misma debe explicarse a sí misma. No nosotros debemos explicarla, ella misma se debe explicar. En primer lugar, tenemos que comprender que en el libro de Génesis y en toda la Biblia, pero en particular en el libro de Génesis, los nombres de una persona están relacionados con el carácter de la persona. Y es sorprendente que incluso antes de que nacieran, ya se les habían asignado nombres y de acuerdo a ese nombre, esa persona desarrollaba un carácter. Y no es porque Dios los condenaba a ser malos o los beneficiaba a ser buenos, pero simplemente Dios en su conocimiento ya sabía qué iba a suceder con esa persona e instruía a los padres para que le asignara un nombre. Y de acuerdo al nombre, así era la persona. Todos los nombres del Antiguo Testamento y en la Sagrada Escritura son importantes. Por ejemplo, cuando Jacob luchó contra el ángel, llamó a ese lugar Peniel, significaba he visto a cara a Dios y he sobrevivido. Adán llamó a Eva varona, porque fue tomada del hombre. Cuando Jacob luchó durante toda la noche con el ángel y prevaleció, el Señor le dijo, ya no se va a llamar más tu nombre Jacob, que significa ¿qué? Engañador, suplantador, sino que te llamarás Israel. Y ahí cambió su carácter. Muchos nombres fueron cambiados. Abraham no se llamó Abraham más, sino Abraham. Sarai, no Sarai, sino Sara, y etcétera. Podemos seguir en la lista. Pero la primera mujer del linaje de Caín que se menciona en el libro de Génesis está en el capítulo 4, versículo 19. No lo vamos a leer porque el tiempo se nos fue. Y el nombre es Ada. Ese nombre, o esa palabra Ada, en el Antiguo Testamento tiene dos aplicaciones. Una es un nombre propio, o sea, una persona. Y la otra es un sustantivo, es decir, un sustantivo de cosas. Entonces, Ada era una de las descendientes de Caín. Y el nombre, pues como tal, representaba a una persona, pero también designaba el carácter de la persona, por lo que acabamos de mencionar. Y Ada, el término Ada, en el resto de la Biblia, de hecho como nombre, en la única lugar que se describe como nombre personal, es en este versículo 19 de Génesis 4. En el resto de otras citas bíblicas, como Ezequiel 23:40, Jeremías 4:30, Éxodo 33 del 1 al 6, Oseas 3:13, Ada se refiere a atavíos, ornamentos, adornos, pintura. Y eso era lo que los hijos de los hombres vieron atractivo los hijos de Dios vieron atractivo en las hijas de los hombres. La pintura, los adornos externos. No voy a hablar en esta mañana, ya se nos está acabando el tiempo, de adornos, no voy a hablar de las señoras, de las señoritas. Yo lo que quiero es que todos nosotros pensemos que Satanás nos tiene enredados apelando a nuestros sentidos. Apelando a nuestros sentidos para lo que es material, lo que brilla, lo que es bonito, lo que es fantasioso, lo que es grande, lo que es que le gusta al mundo. Y con ese distractor nos quita la atención de lo sublime, de lo noble, de lo puro, de lo verdadero. Dice que mientras las hijas de Dios no estaban adornadas externamente, las hijas de los hombres enfatizaban su apariencia externa con adornos, y eso atrajo la mirada y la atención de los hijos de Dios. Después de la atracción física, vino el cambio en la parte moral y espiritual. Y esas mujeres agarraron a esos hombres y los hicieron olvidar de Dios. Y ahí es donde yo quiero que vayamos. Esa rutina de vida que tenemos en la que parecemos locos trabajando y trabajando,
y lo digo por mi propia experiencia. No trabajo porque me pagan, trabajo porque es un placer, me gusta. Cuando era empleado era un bobo útil, trabajaba más de lo que me pagaban. Ahora trabajo para mí y no me va mal, pero estoy ocupado. Y lo que voy a hacer es un bobo, pero un bobo inútil, porque si no me preparo para el cielo, todo lo que haga en este mundo se va a destruir cuando el Señor destruya esta tierra. Y el Satanás nos tiene atrapados en esa rutina de trabajar, la escuela, el trabajo, la ropa, muchas cosas. Lleva el niño a la clase de natación, a la clase de no sé qué, a esto, al fútbol. Y esa es la situación que puede estar matándonos. No hablamos de joya hoy, no hablamos de joyas, hablamos de atracción material. Tenemos un par de zapatos, pero queremos otros. Y tenemos bastantes en el closet, pero queremos otros. Una mejor casa, un mejor carro, un mejor viaje. Preguntaba a una persona que estuvo hablando de estas ideas, ¿qué están haciendo los aretes en las orejas de esas personas, mientras que la vida espiritual y eterna de muchas personas se está perdiendo? Es decir, el dinero que ponemos en todas esas cosas materiales deberíamos estarlo poniendo en salvar a las almas. No tengamos temor ni nos duela compartir de lo que tenemos para salvar a otros. Invertamos ayudando a otros, dándoles a la gente a conocer a Jesús. Y el Señor tiene un método que ya lo estudiamos en muchas ocasiones, y es el método de acercarnos a las personas y tocarlos en su necesidad, ayudarlos en lo que ellos necesitan y después decirles: el Señor te ama. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesús habló acerca de la relación entre el pueblo de Dios y Dios, siempre usó la imagen del matrimonio. Y entonces se presenta a la iglesia de Dios como una esposa pura. Y se dice que es la esposa pura porque está casada solamente con Jesús. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis hay una excepción, representando al pueblo de Dios, en donde no se le representa como una mujer. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 14:4, en donde dice que estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Y ese grupo de personas es el que estará representando a los fieles hijos de Dios en este tiempo del fin. En el tiempo del fin habrá un grupo pequeño, remanente y fiel. 144,000. Parecen muchos, ¿verdad? Pero es muy pequeño porque la humanidad son millones y millones y millones. Entonces es un grupo insignificante en realidad comparado con tanta cantidad de gente que ha existido y todavía existe. Entonces es interesante esta parte. En la época en que vivimos, todo está dirigido a atraer nuestros sentidos. ¿Verdad, hermano? Lo que suena, lo que se ve, lo que huele. ¿Sí? Pasa uno y los restaurantes sacan ese olor, lo frito, lo que está en manteca, rico, ¿verdad? O pasa uno cerca de alguien y un perfume agradable, o un vestido, un carro, una casa, los sentidos. Satanás está trabajando para agarrarnos a través de lo que apela a nuestros sentidos. La gente vive y lucha para complacerse y gratificarse a sí mismo en los sentidos.
hago lo que me gusta, veo lo que me gusta. Y así podemos seguir una lista larga. Ese interés insaciable, es decir, que no tiene nunca una satisfacción completa de placer, de adquirir posesiones, de posición social, ha convertido al ser humano no en una persona de éxito, no en una persona rica, no en una persona inteligente. ¿Saben en qué ha convertido al ser humano moderno? Ese deseo insaciable de placer lo ha convertido en un ser cruel, porque para alcanzar su objetivo se para sobre sus prójimos, se para sobre los demás, no le importa que el otro sufra mientras que yo me complazca. No quiero que se vayan con el corazón triste, pero nomás les voy a dar un ejemplo. En estos días en CNN, ustedes van a ver un anuncio que dice: amo a mi madre, pero a la vez la odio. Y luego dale otro anuncio, dice: mi madre me vendió. Y se relata historias acerca de la trata de blancas, el tráfico humano. Y en ciertas partes del mundo, las propias madres venden a sus hijas porque no tienen nada que comer. Y algunos de nosotros dirá: pero no, yo no vendería a mi hija, no puedo, no podría. Quiero decirles que hay campamentos en el Medio Oriente donde hay miles de personas en un campamento y tienen una ración de comida, y hay familias que tienen el papá, la mamá y 5 o 6 niños, y les dan una ración específica, precisa, no más, y es insuficiente. Y en esos campamentos no les alcanza la comida. Y ellos dan a esas niñas de 10 años, 9, 11 años, se las entregan en matrimonio a otras personas, simplemente para que haya uno menos en la familia y la ración les alcance, porque están con hambre todos los días. ¿Y por qué esa gente tiene hambre? ¿Y por qué esa gente vive en campamentos? Simplemente porque el ser humano es cruel, es egoísta. Este planeta produce alimento para alimentar a 14,000 millones de personas. Y solamente somos 7,000 millones de personas. Pero ¿por qué la gente tiene hambre? Porque cuando las industrias que producen el alimento, la leche, el grano, ven que el precio está como malo, y si sacan toda la producción va a bajar más y van a ganar menos, entonces prefieren tirarlo. Lo tiran, lo queman. Toneladas y toneladas de alimento. Esa es la crueldad, esa es la maldad del pueblo. No estamos como en los días de Noé, estamos peor que lo que estaba sucediendo en los días de Noé. En esta época en la que vivimos hoy, el cumplimiento de la profecía predicha por Cristo hace 2000 años ya se cumplió. Una época en la que la apariencia externa ejerce una influencia muy poderosa sobre nosotros. Vivimos para que vean los demás, preocupados por el qué dirán. Imagínense qué vergüenza salir con la misma ropa de la vez pasada, ¿no? Tengo que una ropa nueva, porque qué vergüenza que me vean con la misma ropa, con el mismo carro, en el mismo lugar. Tengo que luchar, y entonces nos endeudamos cada vez más para mostrar algo mejor. Esta es una época en que nos atrae con mucha fuerza todo lo que está en el mundo, lo que brilla, el dinero, la grandeza externa. Y como consecuencia somos corrompidos por el mundo. Y entonces nos cambiamos al bando del que obedece a Dios, al bando del que se revela a Dios. Te pregunto yo, y me pregunto a mí en esta mañana: ¿estás trabajando para esta vida o me estoy preparando para la vida eterna? ¿Recuerdan ustedes el tabernáculo? Y ya estoy concluyendo. El tabernáculo en el desierto. El tabernáculo en el desierto era feo por fuera, horrible, pero por dentro era hermoso. Madera
cubierta con láminas de oro fundido, muchas piezas de oro. Era hermoso por dentro. Y era hermoso por dentro, ¿sabe por qué? Porque dentro estaba la presencia de Dios en el tabernáculo. El templo de Salomón era hermosísimo por fuera, era el orgullo nacional, y a lo lejos, cuando la gente iba a entrar a la ciudad de Jerusalén desde las colinas de afuera, se veía esa cúpula a la parte de arriba del templo, reflejando la luz, los rayos del sol, porque era dorado, hermoso. Sin embargo, por dentro, vacío de la presencia del Señor. El tabernáculo del desierto cumplió con su cometido de dar a conocer el carácter de Dios a las naciones. El templo de Salomón fue destruido hasta sus cimientos completamente y no cumplió la misión que tenía que cumplir. En esta mañana, mis queridos hermanos, quiero terminar preguntándoles y preguntándome a mí mismo, ¿qué características tiene nuestro templo? Porque el templo, el tabernáculo del desierto y el templo de Salomón eran lugares, pero ¿sabían ustedes que ustedes y yo somos un templo? Somos un templo del Espíritu Santo, en donde Él debe vivir, que ese templo debe dar una imagen, debe haber una reflexión. ¿En dónde se nos ve lo bonito del templo nuestro? ¿Dónde tenemos la belleza nuestra? ¿Afuera? ¿En lo que la gente mira? ¿En lo que mostramos al mundo? ¿Lo que resalta de nuestro templo es la apariencia externa o es nuestra comunión interna con Cristo? Es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que ir a la casa con ella y contestarla y meditarla. Este mundo será destruido nuevamente con toda seguridad. No crean que se va a quedar así como está. Va a ser destruido, y va a ser destruido muy pronto por el fuego de la ira de Dios. Y así, de la misma manera como en el tiempo del diluvio, Dios destruyó al mundo y junto con el mundo destruyó a todos los malvados. En este tiempo nuestro, el mundo será destruido y junto con la destrucción del mundo serán destruidos todos los hijos desobedientes de Dios. Ojalá que nosotros, cada uno de nosotros, se encuentre en el grupo que obedece a Dios, en el grupo que no permite que lo externo, lo que brilla, lo atraiga, sino que tengamos una proyección eterna, una comunión con el Señor. Ojalá que cada uno de nosotros hoy pueda decidir su destino eterno, porque el Señor viene pronto y junto con Él su recompensa. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros, es mi oración y mi deseo en esta mañana. Vamos a colocarnos de pie, por favor.